En momentos en que algo no cuadra en la iglesia de hoy, el cardenal Raymond Burke, entrevistado por Raymond Arroyo, rompe su silencio. Con palabras directas e inflexibles, señala lo que está mal en la misa actual, expone errores y excesos que pocos se atreven a nombrar, y lanza una advertencia que no se puede ignorar. Como un faro en la noche, la luz de su intervención debe ser seguida hasta el final. En los últimos años, la misa tradicional en latín ha sido objeto de una fuerte represión en Europa y América. Tras el motu proprio Traditionis Custodes y sus posteriores reglamentos de aplicación, muchas diócesis han impuesto severas restricciones. Celebraciones confinadas a iglesias periféricas, supresión de las misas dominicales, prohibición del uso de catedrales históricas y reducción drástica de los tiempos disponibles. Una estrategia que, de hecho, ha afectado a comunidades enteras de fieles apegados al rito antiguo, obligados a deambular para asistir a la liturgia que formó generaciones de santos. Es en este contexto de conflicto interno que el cardenal Raymond Leo Burke, una de las voces más autorizadas del Frente Tradicionalista, concedió una larga entrevista al periodista estadounidense Raymond Arroyo, presentador de la serie The Prayerful Posse del canal A Hoyo Grande. La ocasión fue el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal, pero el encuentro rápidamente se convirtió en un análisis detallado de la crisis litúrgica, moral y vocacional que sacude a la Iglesia. Arroyo, un interlocutor directo e intrépido, empujó a Burke a abordar incluso los temas más controvertidos, desde las restricciones a la misa antigua hasta las diferencias con el Novus Ordo, pasando por las raíces doctrinales y culturales del colapso de la práctica religiosa. Burke va directo al grano. La misa tradicional, dice, es el gran tesoro de la Iglesia, preservado continuamente durante más de 15 siglos, desde la época de San Gregorio Magno hasta el Concilio Vaticano II. Rechaza la comparación con las reformas del Concilio de Trento, que corrigieron algunos aspectos sin afectar la forma del rito. Sin embargo, tras el concilio, el rito se redujo radicalmente. No acusa al concilio en sí, sino al modo en que se aplicó, una interpretación abusiva que eliminó oraciones antiguas, gestos solemnes y riqueza simbólica. No se puede tomar algo tan rico en belleza y empezar a despojarlo de sus mejores elementos sin causar un efecto adverso, advierte. Para el cardenal, eliminar estos elementos no significa aligerar, sino empobrecer espiritualmente al pueblo de Dios. El cardenal no se limita a la denuncia histórica, sino que indica con precisión lo que se ha perdido. Las oraciones al pie del altar, que recordaban el antiguo culto judío antes de entrar en el lugar santísimo. Las fórmulas más ricas del ofertorio, que expresaban claramente el sacrificio de Cristo. Las oraciones del sacerdote antes de la comunión, que preparaban a los fieles para el misterio. Todos estos elementos, en la misa antigua, recordaban constantemente la presencia real de Cristo en el altar. Burke insiste en que la reforma postconciliar, tal como se implementó, tendió a reemplazar el sentido de trascendencia por una participación más familiar y coloquial, pero al precio de reducir lo sagrado. Cristo es el protagonista de la acción litúrgica, nos recuerda, y el sacerdote actúa in persona Christi, no como líder de una asamblea. Eliminar los signos, gestos y palabras que comunican esta realidad oscurece el misterio mismo de la misa. En este punto, Burke toca directamente el Novus Ordo, distinguiendo entre validez sacramental y plenitud espiritual. No cuestiona la validez de la nueva misa, pero advierte que la forma en que fue concebida y celebrada, a menudo, ha forzado la continuidad con el rito antiguo hasta el punto de romperlo. Hay continuidad, dice, pero es tan tensa que corre el riesgo de romperse. En el Novus Ordo, observa,
se ha introducido una espontaneidad ajena a la liturgia católica, con un lenguaje cotidiano y gestos informales que disminuyen el sentido de lo sagrado. La asamblea se convierte en el punto focal, mientras que en el rito tradicional la propia estructura permite que Cristo emerja, mientras que el sacerdote se repliega en las sombras. Para Burke, no se trata de una cuestión de nostalgia, sino de teología. No vamos a la Santa Misa para participar en una actividad secular, sino para encontrar a Dios, para ser elevados, para ser conducidos a una mayor conversión de vida. Si valoras nuestro servicio de divulgación y crees en los valores de la verdad y la transparencia, adquiere un Super Thank You. Cada contenido requiere compromiso, estudio y dedicación, y nuestro trabajo se financia íntegramente con fondos propios. Tu apoyo nos ayuda a continuar esta misión. Muchas gracias. A partir de aquí, el cardenal pasa a uno de los puntos más discutidos: la orientación del sacerdote durante la misa. A las críticas de quienes acusan al celebrante de dar la espalda al pueblo, Burke responde con decisión. El sacerdote no es un actor que actúa para la asamblea, sino el pastor que conduce el rebaño hacia Dios. El sacerdote no reza de cara al pueblo, sino a Dios. Está a la cabeza del pueblo, guiándolo en la oración. No les da la espalda, camina delante, y el pueblo lo sigue. Para ilustrar este punto, utiliza una imagen concreta. Nadie querría que un conductor de autobús mirara a los pasajeros en lugar de la carretera. Del mismo modo, el sacerdote no entretiene a los fieles, sino que los conduce, con Cristo mismo como guía, hacia el Padre. La orientación hacia el este, subraya, no es una obsesión anticuaria, sino un símbolo poderoso. Indica el sol naciente, el Cristo resucitado, y nos recuerda que cada misa es signo y fruto de la resurrección. Burke conecta inmediatamente esta perspectiva con el tema más amplio de la belleza litúrgica y su influencia en la vida moral. La liturgia solemne, dice, no es un mero adorno externo, sino una educación en la santidad. El culto a Dios tiene un profundo componente moral. Nos llama a vencer las tentaciones, a superar los efectos del pecado original, a combatir el mal en nosotros mismos y en el mundo. Cuando se trivializa la liturgia, advierte, inevitablemente se produce la decadencia moral. Cita el ejemplo de San Pablo, quien, ya en la comunidad de Corinto, tuvo que corregir los abusos allí donde la celebración eucarística se había convertido en una ocasión para el desorden y la mundanidad. Al contrario, cuenta cómo la forma antigua de la misa ha inspirado innumerables conversiones, desde el poeta Paul Claudel, que encontró la fe asistiendo a las vísperas solemnes en Notre Dame, hasta generaciones de santos que fueron educados en la escuela del rito romano tradicional. El debate se centra entonces en la crisis de vocaciones. Burke advierte que cuando las familias, las escuelas y las comunidades dejan de transmitir la fe con claridad y constancia, no es Dios quien deja de llamar, sino los jóvenes que ya no escuchan la voz del Señor. Cita el ejemplo de la diócesis de Bismarck, Dakota del Norte, que en solo 5 años ha ordenado más sacerdotes que grandes ciudades como San Diego. Tienen familias sólidas, escuelas católicas auténticas, sacerdotes que están presentes entre los jóvenes, y esto da frutos. Según él, colocar a los mejores sacerdotes en escuelas y seminarios no es un lujo, sino un deber. Significa mostrar a los jóvenes la vida sacerdotal, ofrecer un modelo creíble y alentar las vocaciones. Si hay un problema con las vocaciones, es nuestro problema, dice. No estamos ayudando a los jóvenes a vivir una fe viva, capaz de hacerles oír la llamada. Ven y sígueme. Finalmente, Burke aborda el plano espiritual más amplio, presentando la novena a Nuestra Señora de Guadalupe que inició en marzo. Sus palabras son claras. El mundo ha caído.
Estamos rodeados de maldad y necesitamos salvación. Y hay uno que ha vencido al mal, Jesucristo. Por eso recurrimos a su Madre, para que nos conduzca a Él. El mundo tiene necesidad de salvación, reitera, y la liturgia debe ser la adoración a Dios, no el culto al hombre y a su naturaleza caída. La entrevista termina con una nota esperanzadora, a pesar de la sombría situación. Burke describe cómo conoce a cada vez más jóvenes atraídos por la vida consagrada y la misa tradicional, incluso en una época marcada por la secularización, los atentados contra la vida y la disolución de la familia. Recuerda, por ejemplo, la peregrinación de los Tres Corazones a la abadía de Clear Creek, en Oklahoma, donde decenas de jóvenes le confiaron su deseo de entrar en el seminario o en una orden religiosa. En un tiempo como el nuestro, marcado por tanto mal, es evidente que el Espíritu Santo está actuando. Para el cardenal, la belleza y la verdad de la liturgia antigua, unidas al testimonio constante de sacerdotes y laicos, son herramientas privilegiadas para despertar la fe y reconstruir el tejido espiritual de la Iglesia. Y concluye como empezó, defendiendo la misa de todos los tiempos, no por nostalgia, sino por amor a la Iglesia y a la salvación de las almas. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.